Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por unirte a un estudio más de la palabra de Dios. En esta oportunidad estudiamos ya la lección número 11 para este trimestre y el título de esta semana es Apostasía e Intercesión. Vamos a estudiar cómo el pueblo de Dios rápidamente se olvidó de aquel pacto que vimos en la lección anterior y aquí Moisés tuvo que interceder por ellos, pues Dios estaba muy airado. Así que vamos a profundizar en este tema, cómo puede aplicar para nuestra vida, para nuestra actitud, para lo que decidimos hacer por Dios y cómo Cristo también por nosotros intercede hoy. Bueno, quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos un espacio más, por darnos la vida y la posibilidad de estudiar tu palabra. Queremos, Señor, también suplicar tu misericordia, tu perdón. Queremos contemplar mejor a Cristo, queremos acercarnos a tu palabra y ver allí las maravillas que tienes para nosotros. Que tu Santo Espíritu sea nuestra guía. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hay dos textos para memorizar de esta semana. Están en Éxodo capítulo 32, versículos 31 al 32. Ahí está en su pantalla. Es una acción que hace Moisés en favor del pueblo. Dice así: entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdone su pecado. Y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Vemos cómo Moisés está intercediendo por el pueblo que cometieron un gran pecado, se olvidaron del pacto y adoraron dioses ajenos, reemplazaron a Dios. Aquí vemos cómo el hombre, el ser humano, tiene una fragilidad en su naturaleza. Este relato muestra cuán rápido el pueblo de Dios se desvió de la fe, incluso después de haber visto milagros, señales que fueron evidentes de que Dios estaba con ellos, de su presencia. Esto pues refleja la tendencia al olvido espiritual. ¿Será que a usted y a mí nos pasa olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios hizo por este pueblo? Lo liberó de Egipto con mano extendida, brazo fuerte, también los defendió estando frente al Mar Rojo cuando Faraón quería destruirlos, también les dio el maná, los ha sustentado, los ha protegido. Todas esas señales fueron muy evidentes para que el pueblo considerara a Dios como su Dios. Bueno, y también vemos esa atracción de lo visible. ¿Por qué? Porque el pueblo buscó un ídolo que fuese tangible para adorar, querían tocarlo. Bueno, y lo construyeron, lo hicieron de oro, de sus propias alhajas, de lo que trajeron de Egipto, y pues prefirieron adorar a este ídolo en lugar de confiar en el Dios invisible. Y bueno, también Dios se manifestaba de muchas formas: relámpagos, truenos, retumbos en la montaña, y tuvo también la experiencia con los 70 líderes, Moisés, Aarón y sus hijos. Así que sí tuvieron experiencias cercanas con Dios, pero lo cambiaron por este ídolo que ellos mismos construyeron. Vemos también una influencia del entorno porque sus antiguas costumbres paganas allá en Egipto aún ejercían poder sobre su mente. Todo pues este tipo de adoración que ahora están practicando, todo eso lo aprendieron en Egipto por medio de las costumbres que tenían allí. Vemos también un papel de liderazgo. En este caso, Aarón, en lugar de sostener la fe del pueblo, porque pues por ahí pudo desvariar un poco, en lugar de ser un líder que sostuviera y diera esperanza al pueblo, cedió a la presión de pues olvidarse de lo que Dios había dicho. Esto a nosotros, ¿qué nos enseña? Bueno, que en este caso Aarón tuvo un liderazgo débil porque arrastró a toda la comunidad al error. Básicamente él debió de haber corregido, sostenido mientras Moisés regresaba. Pues aquí vemos también que la fidelidad a Dios entonces exige firmeza. Hay que sostenerse,
puede haber mucha presión, sí que puede haber mucha presión, y Aarón la tuvo mucha presión. Todo el pueblo, básicamente, la mayoría estaba presionando para que se diera a su petición. Y entonces aquí nos enseña que hay que tener firmeza cuando sabemos qué es lo correcto. No debemos de ceder. Bueno, después del error vemos aquí la intercesión de Moisés. Moisés no se desentendió de su pueblo, sino que buscó interceder por ellos. Sí, había un problema, había un error, había un pecado muy grande, pero incluso estuvo dispuesto a ser borrado el libro de la vida, según el versículo que acabamos de leer. También justamente esa imagen de Cristo, quien dio su vida por los pecadores. Aquí hay un concepto, pues, que Moisés está diciendo que está dispuesto a entregar su vida inclusive para que esto se dé. Entonces, el verdadero liderazgo espiritual que manifestó aquí Moisés busca la salvación justamente del pueblo, de las personas, antes que el honor personal. Bien, ese amor y la misericordia de Dios, porque a pesar de la apostasía, a pesar de ese comportamiento bastante erróneo, Dios escuchó a Moisés. Qué oración más poderosa de parte de Moisés. Dios lo escuchó y no destruyó inmediatamente a Israel. Y esto, pues, ¿qué nos demuestra? La paciencia de Dios definitivamente. La paciencia de Dios con usted y conmigo, ¿cierto? Con su pueblo, con la humanidad. Aun cuando caemos en repetidos errores y errores, pues, bastante importantes. La gracia divina siempre se manifiesta, supera esa magnitud del pecado humano, es mayor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra. Bueno, aquí vemos esa gracia manifestada, porque hay esperanza de restauración. Aunque sí hubo consecuencias, Dios no abandonó a su pueblo. Bien, el ser humano, usted y yo, por naturaleza, somos propensos a desviarnos, a olvidarnos de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos acompañe para mantener esa relación. La fidelidad de Dios, sin embargo, su amor misericordioso y la intercesión de Cristo, esto nos ofrece a nosotros perdón y reconciliación también, restauración y esperanza. Bueno, después de esta introducción, vamos a avanzar al estudio de la semana. Vamos a analizar el liderazgo fallido de Aarón, que se encuentra en el capítulo 32, versículo 1 al 6, justamente cuando Moisés no estaba, porque dice, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Me llama la atención cómo se refieren a su líder, a este Moisés, una forma despectiva, quizá, ¿no? Bueno, aquí vemos que Moisés entonces estaba en el monte en un encuentro con Dios. Dios le había pedido que subiese. Y para el pueblo, pues 40 días parecían demasiados. Estaban desesperando, empezaron las murmuraciones y también los planes para entonces olvidarse de Dios y reemplazarlo por algo más. Aquí esta ausencia de este líder visible produjo desorientación, temor, impaciencia, y eso pues puede llevar a las personas a tomar malas decisiones. Y así fue. Este deseo de un Dios visible, uno que conocían en Egipto, pues reveló esa influencia que persistía de Egipto. Habían dejado Egipto, pero parece que Egipto todavía estaba con ellos, estaba en sus corazones. ¿Cuál fue el error de Aarón? Bueno, no supo ejercer autoridad espiritual. En ese momento, a Aarón le faltaron palabras provenientes de parte de Dios. Debemos de confiar en Dios porque nos ha dado estas instrucciones. Esa fue la palabra de Jehová. No debían de ser ni sus propias palabras. Debía, decir lo que ya Dios les había dicho, les había pedido también por boca de Moisés. Así que cuando más se necesitaba, entonces falló esa autoridad espiritual de poder sostener y dar guía al pueblo. Se dio también a esa presión de la mayoría. Eso es difícil. La mayoría cuando presiona es difícil de sostenerse, pero aquí era algo que debía hacer Aarón. Debía entonces no ceder a la presión y confiar en Dios, confiar en que todo esto tenía un propósito y que Moisés
iría a descender pronto. Bueno, en este caso, buscando resolver eso, fabricaron un ídolo con el oro del pueblo, en vez de guiarlos hacia la oración y a la espera. Bueno, aquí vemos cómo Aarón les pide que se desprendan de los arcillos de oro, todos los aretes de sus mujeres, de los niños. Y bueno, el espíritu de profecía menciona que Aarón pues pidió esto pensando que el pueblo iba a no querer ceder esos arcillos, esas alhajas, pero parece que no los detuvo por eso y decidieron entregar pues todos estas alhajas, estos arcillos de oro. Buscaron entonces construir este ídolo con el oro del pueblo y entonces Aarón también participó de un engaño al declarar en Éxodo capítulo 32, versículo 4, escuche lo siguiente: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. ¿En qué momento ese becerro había sacado al pueblo de Dios de Egipto? Eso nunca había sucedido. Hasta se figuraron cosas que no consistían en la realidad. A la verdad, pues definitivamente estaban completamente en el error, no solo por haber construido, fabricado ese ídolo de oro, no solamente habían fallado en pues mandamiento de Dios de no hacer imágenes, adorarlas, sino que también le atribuían a esa figura haberlo sacado de Egipto. Pues definitivamente error por todo lado. Bueno, ¿y cuáles fueron las justificaciones? En este caso, para Aarón ceder. Bueno, evitar el conflicto. ¿Por qué? Porque de pronto las personas se pudieron haber enojado por Aarón no acceder a hacerle esos ídolos que ellos estaban pidiendo. Si me opongo, el pueblo se rebelará contra mí y tal vez hasta me apedreen. Pudo haber pensado Aarón, buscando entonces su seguridad personal, mejor ceder que arriesgar mi vida. Un control aparente, momentáneo, si yo dirijo el proceso, al menos podré contenerlos un poco, que si yo pues me aparto. También vemos cómo Aarón pudo procrastinar espiritualmente, porque cuando Moisés entonces regresara, entonces fuese él el que solucionara el tema. Yo prefiero no asumir el liderazgo, yo no soy su líder, pues ya cuando venga Moisés, esto se va a resolver. ¿Qué enseñanzas podemos obtener de este momento fallido de liderazgo? Bueno, que el verdadero líder pone el honor de Dios por encima de su comodidad o su popularidad. En este caso, pues Aarón estaba atendiendo la solicitud de la mayoría y buscando quedar bien, en lugar de buscar enseñar palabra de Dios. Hijos de Dios, pueblo de Israel, no se deben hacer imágenes, no se deben de adorar, así ha dicho Jehová. También el compromiso con la verdad no puede ser negociado, aunque la mayoría piense diferente. El que la mayoría diga algo, pues no necesariamente es lo correcto o es lo que se debe hacer. No necesariamente la mayoría tiene la razón. Entonces, hay que buscar la verdad y comprometerse justamente con la verdad. Esos momentos de crisis realmente pueden revelar el carácter del líder, del dirigente, porque pues si todo está bien, no hay mucho que sostener, no hay mucho que poder controlar, sostener, pero si llega el momento de crisis, puede haber vacilación. Bueno, vacilación o firmeza. Es importante sostenerse, no importa la circunstancia. Este pecado colectivo que tenía el pueblo muchas veces nace de un liderazgo débil. Aquí pues el pueblo parecía que necesitaba más un líder que pues seguir sus propias ideas, porque ideas siempre van a haber. Lo que se ocupa es un líder que canalice las ideas correctas, que en este caso se atreva a confrontar, pues a pesar de la rebelión o de la resistencia. Bueno, nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, en la familia, la iglesia o el trabajo, aquí los líderes podríamos ser tentados a agradar a todos antes que Dios. Esto es muy importante porque alguien podría, pues, atender alguna solicitud que no está alineada a la palabra de Dios, porque así están pensando quizá muchos, de pronto para sostener
y llevar un ambiente de aparente paz, podemos ceder ante ciertas situaciones que no es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia. Esa verdadera autoridad espiritual se va a medir en la capacidad de permanecer firmes en tiempos de presión. Cada vez la iglesia puede verse más presionada por aceptar tendencias seculares dentro de los cultos, el tipo de adoración, muy importante evaluar eso, tener un equilibrio en estos aspectos para no rayar ni de un lado ni del otro, sino buscar sustentar lo que hacemos con un escrito está. Cuando el pueblo clamaba por un ídolo, Aarón tuvo la oportunidad de elevarlos hacia Dios, pero en este caso falló. Hoy, cada creyente, usted y yo estamos llamados a no fallar en ese momento crítico, a no vacilar y más bien buscar seguir la palabra de Dios, tanto como pueblo, también pues siendo líderes. Un liderazgo, en este caso débil, abre la puerta a la apostasía. Esto le pasó a Aarón, pero un liderazgo firme, como vemos después, al llegar pues Moisés, que está centrado en Dios, protege al pueblo y honra al Señor. En Éxodo capítulo 32 y versículo 6 dice la palabra de Dios, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vemos que la idolatría no es neutral, siempre conduce a un deterioro tanto espiritual como moral. El pueblo pasó de ofrecer sacrificios al becerro, el becerro de oro, a caer entonces en un festejo desenfrenado que imitaba las fiestas paganas de Egipto, es decir, iba en una decadencia espiritual y moral de forma progresiva. Esto muestra cómo el alejamiento de Dios se traduce pues rápidamente en desorden, en inmoralidad y degradación. Por eso es importante cuando nosotros accedemos a un camino incorrecto, aprender a detenernos. Detenerse es muy importante porque cada vez que avanzamos, pues vamos en un proceso de degradación, vamos apartándonos más de Dios. En este caso, pues la idolatría condujo a esto al pueblo de Dios. También entendemos cómo hay una ceguera que proporcionan estos ídolos al seguirlos. En Salmo 115, 4 al 8, Isaías 44, versículo 9 al 10, nos dice que los ídolos son obras de manos humanas, no ven, no oyen y tampoco guían. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? El hombre, la persona termina siendo semejante a lo que adora. Piense usted eso. Si adora a un ídolo sin vida, que no oye, no escucha, no guía, no ve, pues entonces su propia vida se vacía de la presencia de Dios, queda un vacío, algo pues que nuevamente solo Dios podría llenar. Israel, creado en este caso a imagen de Dios, rescatado por Dios directamente, ese pueblo se rebajó al crear un Dios a imagen de un animal, de un becerro, pues básicamente una inversión completa del orden divino. Y vemos cómo Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 22 al 27, lo explica bien al decir que pues, las personas cambiaron la gloria de Dios por imágenes corruptibles, adoraron a las criaturas en lugar del Creador. Como consecuencia, entonces Dios los entregó a pasiones desordenadas y a una espiral de degradación moral. Esta idolatría entonces no es solo un error doctrinal, esto es importante de mencionar, sino es una puerta abierta al pecado más profundo y también está relacionado directamente a la adoración a los demonios. La idolatría en la actualidad, pues sí, existe de muchas formas. En aquel tiempo, pues era más explícita en la creación de objetos para adorarle. Hoy, los ídolos contemporáneos, pues sí, también pueden incluir la fabricación y la adoración de imágenes, pero no siempre tienen forma, en este caso, según el pueblo, como de un becerro de oro, pero siguen ocupando el lugar de Dios, que básicamente eso fue lo que sucedió. Reemplazaron a Dios por esa creación, por esa estatua de oro, esa adoración de este becerro de oro,
pues hoy podemos encontrar elementos como el materialismo. Ese becerro estaba hecho de oro. Bueno, nosotros pudiésemos poner lo material en lugar de Dios, el dinero, el consumismo, las posesiones como fuente de seguridad. No somos fieles en la parte que nos corresponde. Culto al cuerpo y a la belleza, muy dado también en nuestros tiempos, esa obsesión con la imagen física sobre el carácter. Es importante hacer ejercicio, buscar verse bien. La apariencia, pues una buena apariencia es algo que impacta también. Sin embargo, no podemos priorizar, ¿no? Antes que Dios. El éxito y el poder siempre va a ser algo que el ser humano va a buscar. Trabajo, influencias o títulos que van a desplazar a Dios. Ponemos a Dios de segundo, de tercero, ante esa posibilidad de seguir avanzando en la obtención de ese éxito o poder. La tecnología y el entretenimiento pueden ocupar tiempo importante, más de lo necesario, cuando esa pantalla sustituye la comunión con el Señor, nuestro celular también. Ahora hay muchas formas de distracción, las relaciones humanas, cuando alguien se convierte en el centro absoluto del corazón de una persona, bueno, lo está idolatrando. También la naturaleza, el ecologismo extremo, adorar la creación sin reconocer al creador, según Romanos 1:25. ¿Qué aplicación espiritual entonces le podemos dar a este momento en el cual el pueblo de Dios se olvidó de Dios y lo reemplazó? Y no solo lo reemplazó, sino le atribuyó el haberlo liberado de Egipto. Para mí eso fue bastante sorprendente leer. Esta idolatría, pues ya sea externa, manifestada en elementos que podemos ver, inclusive que hemos creado, pero también está una idolatría interna. Eso al final rompe la relación con Dios porque confunde al creador con lo creado. Usted y yo somos creados por Dios. Eso es como si Dios nos adorara a nosotros, porque Él es el creador, nosotros somos las criaturas. Si nosotros creamos algo, pues básicamente es nosotros adorando la creación que hicimos, valga la redundancia. Si nosotros creamos algo y la adoramos, pues eso no tiene tampoco sentido desde un punto de vista también teológico, porque Dios nos creó y Dios no nos adora a nosotros. Solo cuando Dios ocupa ese primer lugar, el ser humano conserva su dignidad, libertad y propósito. Entonces, algo importante, algo clave en esta parte del estudio es que el becerro de oro no es solo una historia antigua. Por allá podemos dejar al becerro de oro y pues decir qué desobedientes fueron el pueblo, ¿cierto? Bueno, cada vez que algo creado ocupa el lugar del creador, en nuestro corazón caemos en la misma trampa. La idolatría entonces destruye, pero la adoración al Dios vivo restaura. Eso es muy importante porque mencionamos que la idolatría básicamente pues vacía nuestro corazón y Dios es el único que puede llenarlo. Sigamos la línea de pensamiento del día anterior, Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 8. Dios declara, se han corrompido. La idolatría no fue un error inocente, sino una ruptura deliberada del pacto con el Dios verdadero. El pueblo sabía acerca de las leyes que Dios les había dado. Llegaron al extremo de atribuir pues la liberación en Egipto a un becerro de oro. Ya lo habíamos comentado. Esto pues contradiciendo directamente lo que Dios les había dicho en Éxodo capítulo 20 versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios que te ha liberado de la esclavitud de Egipto. Esto demuestra que la idolatría no solo cambia la conducta, sino que distorsiona el pensamiento y los sentimientos, pues corrompe la razón, básicamente. Fue lo que le pasó al pueblo después de adorar al becerro y atribuirle también la liberación. Para Ezequiel, el profeta Ezequiel en su libro, en Ezequiel capítulos 8, capítulos 20 y capítulos 22, él dice que la idolatría básicamente es la fuente de toda la miseria del pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo se apartaba de Dios era por idólatra.
seguía a otros dioses y pues a partir de ahí venía una decadencia, a tal punto que llegaron a ser esclavos de Babilonia. Cada una de las acciones que el pueblo hacía constantemente estaba directamente a la adoración a Baal, a olvidarse de Dios y pues inclusive hasta levantar altares a dioses paganos. Cuando se cambia a Dios por ídolos, los demás pecados entonces fluyen como una consecuencia natural. Apartarse de Dios, pues romper esa relación con Dios, pues naturalmente, pues nuestra realidad, nuestra espiritualidad se distorsiona y avanzamos por el camino equivocado. Por eso el corazón, al apartarse de su creador, queda abierto a la autodestrucción espiritual y moral. Es importante detenerse y regresar a los brazos del Padre, al Dios verdadero. Quizá a usted y a mí nos parezca increíble, ¿no? Que Israel se inclinara ante objetos de oro o de madera, o quisiera deliberadamente este becerro en contraposición a lo que ya Dios había establecido, simplemente porque a su parecer Moisés se tardaba en regresar. Sin embargo, los ídolos modernos, como mencionamos en el espacio anterior, son igualmente peligrosos. La lección busca hacer énfasis en este elemento en al menos estos 2 días. No siempre son figuras visibles, sino prioridades. ¿Qué prioridad está en mi vida? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahí está el principio. Quizás son hábitos, quizás son pensamientos, pueden desplazar a Dios, hasta la familia misma, ¿sí? Pueden ser cosas buenas, los hijos, trabajo, estudios, deporte, eventos que pueden hacer bien, sin embargo, no pueden apartarnos de Dios, se pueden volver absolutos y ocupan ese lugar. Así que un ídolo es todo lo que capta más nuestra imaginación, afecto y tiempo que Dios. Bien, el principio espiritual, ¿cuál es? Bueno, nos convertimos en lo que contemplamos. Ya hablamos un poquito de esto, según segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Si adoramos ídolos, entonces terminamos vacíos como ellos, porque no hablan, no escuchan, ¿sí? No ven, no atienden nuestros pedidos, no solventan nuestras necesidades reales, espirituales, pero si adoramos a Cristo, somos transformados a su imagen. Ve aquí la relación, es interesante. Esta idolatría entonces es peligrosa porque transforma la identidad. Básicamente nos parecemos a lo que adoramos. Esclaviza la mente y también pues destruye las relaciones auténticas y al final pues genera vacíos, esa tristeza que si reconocemos es Dios quien puede llenarla únicamente. Bueno, ¿qué pregunta clave podemos obtener después de estos comentarios? ¿Qué ocupa el centro de nuestra vida? Básicamente es el énfasis de la lección en estos 2 días. Si Dios no está allí, algo o alguien entonces mal lo estará. Básicamente, Satanás busca eso, que saquemos a Dios. La idolatría no siempre se va a manifestar en templos, con imágenes y demás, sino en el corazón y la mente. Por eso Dios a nosotros nos invita a, pues, a cultivar su presencia viva. Dios es el Dios viviente, el Dios que nos ve, que nos escucha. Debemos disfrutar de Él, debemos de disfrutar del gozo del Espíritu Santo, debemos de disfrutar de Dios como el verdadero centro de nuestra existencia. ¿Qué seríamos de nosotros sin Dios? Bueno, la idolatría no solo entonces es adorar un objeto, es vivir para algo que no es Dios, es sustituir a Dios. Lo que adoramos nos moldea. Si adoramos a Cristo, seremos semejantes a Él. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante este acto, pues, de rebeldía de parte del pueblo por construir, hacer este ídolo, este becerro de oro? Bueno, la respuesta divina básicamente fue una propuesta y también Moisés tuvo una respuesta ante eso. Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 14, ahí se encuentra este diálogo. Dios anunció que destruiría al pueblo rebelde y levantaría de Moisés una gran nación. Qué interesante. Parece ser que le está dando una propuesta
bastante buena a Moisés, quitarle ese pueblo de encima y a partir de la descendencia de Moisés entonces se iba a forjar y a formar esta nación que iba a llevar el nombre de Dios. Pero Moisés no buscó engrandecerse, sino que buscó interceder por Israel. Recordó que eran el pueblo de Dios, que ese pueblo no era de Moisés, sino era el pueblo de Dios. Señaló también que la liberación de Egipto había sido obra divina, por eso era que estaban allí, no porque Moisés fue, pues sí, parte, pero realmente el milagro lo hizo Dios. Invocó también las promesas hechas a los patriarcas de lo que iba a pasar con la descendencia de Abraham. ¿Cuál fue el resultado? Entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo, según el versículo 14. Moisés entonces aquí actuó como un verdadero mediador, figura del ministerio intercesor de Cristo. No buscó exaltarse, sino que pues se despojó de esta oportunidad y decidió entonces pues abogar por este pueblo a pesar de la rebeldía de lo que estaba sucediendo. Bueno, la ira santa de Moisés, se puede llamar así, en Éxodo capítulo 32 y versículos de 15 al 20, aquí al descender y ver el becerro y las danzas y todo este comportamiento, Moisés se enardeció de ira, pues no era para menos, sin embargo, aquí estaba representando también a Dios. Rompe entonces las tablas. Esto fue un símbolo de la ruptura del pacto, lo que se habían acordado. Posteriormente, Dios mandó a escribir nuevamente esa ley, según en Deuteronomio capítulo 10 y versículo 2. La ira de Moisés no fue egoísta, sino más bien una indignación justa de lo que estaba pasando, porque estaban traicionando a Dios por esa rebelión contra Dios. Y aquí pues resaltamos nuevamente la debilidad de Aarón. Moisés lo confronta con firmeza, como debe haber sido Aarón con el pueblo. ¿Qué te ha hecho este pueblo, Aarón? Aarón trató entonces de excusarse. ¿Y qué le dijo? Bueno, culpó al pueblo. Para eso somos buenos todos. Cuando cometemos un error, buscamos culpar a alguien más. Yo no fui, ¿verdad? Tú conoces que el pueblo es inclinado al mal. Ya tú sabes que tienen esa tendencia, así que no me culpes a mí. Además mintió porque note qué interesante lo que dijo Aarón. Dijo que el becerro salió del fuego por sí solo. Esto es una excusa bastante inventada en ese momento, una ironía. Aarón, privilegiado con revelaciones divinas, ahora justificaba la idolatría con otra mentira. Esto, ¿sabe qué nos demuestra? Cómo un pecado abre la puerta a otro. De la idolatría pasó a la mentira y también a la cobardía. ¿Cómo va a decir que le dieron oro, lo echó en el fuego y de ahí salió un becerro completo? Bueno, vemos que aquí hay una firmeza necesaria para detener el mal. En Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 29, Moisés vio el desenfreno del pueblo, entendió lo que estaba sucediendo allí rápidamente y entonces convocó a los fieles. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está de parte de Jehová? Júntense conmigo. Pudo haber dicho eso Aarón también en su momento, ¿cierto? Definitivamente Dios iba a estar con Aarón. Bueno, los levitas entonces respondieron y la rebelión fue contenida entonces con disciplina severa. Era necesario porque el pueblo estaba, bueno, parte ahora del pueblo estaba en abierta rebeldía contra Dios. ¿Qué enseñanza podemos ver acá? Bueno, el liderazgo piadoso requiere decisiones firmes para detener la expansión del pecado. Y eso también en nuestras casas. ¿Cuántas veces dejamos pasar algunas situaciones para evitar problemas? Pero ¿qué se está fomentando ahí? Una rebelión contra Dios. Tal vez no en el momento, pero sí va a suceder en el futuro y ya va a ser mucho más difícil de detenerla porque fuimos en materia cómplices de eso. Bien, el poder de la intercesión que aquí Moisés tuvo logró que Dios desistiera del castigo total. En este caso, mostrando el valor de la oración en favor de otros. Podemos entonces entender también la seriedad del pecado, porque la idolatría no es un desliz pequeño, o sea, no fue algo ahí que sucedió
de casualidad, sin notarlo, sino una ruptura del pacto de Dios. Básicamente eso era lo fuerte de lo que estaba sucediendo allí. Hubo una ruptura del pacto de Dios. Estaban cambiando al Dios todopoderoso, eterno, por un becerro hecho ahí de oro. Bueno, la necesidad de líderes valientes es muy importante en nuestros tiempos, también líderes en las casas, ¿verdad? Mientras Aarón se justificaba, o sea, le encontraba, como quien dice popularmente, la comba al palo, no enfrentaba su realidad, Moisés actuó con firmeza y responsabilidad, porque pues hizo lo que tenía que hacer. No se fijó que cuántos eran los que estaban ahí en rebeldía, si iba a suceder algo o no, sino que entendía que Dios estaba con él y pues había algo que se debía hacer. Esa parte la que Aarón pues pudo haber fallado, no sentir la presencia de Dios con él. Y eso pues definitivamente pudo haber hecho que fuese parte de ese problema. El ejemplo de Cristo aquí lo tenemos que resaltar. Como Moisés intercedió, Jesús es nuestro intercesor eterno en el santuario celestial. Esto pues, Él presenta sus méritos en favor de la humanidad según Hebreos capítulo 7 y versículo 25. Es importante considerar entonces la oración intercesora. Eso salvó a este pueblo, porque bueno, en este caso cambió destinos, salvó vidas. Moisés no buscó su beneficio personal, sino la salvación de todas estas personas que lo acompañaban. Hoy entonces somos llamados a orar unos por otros, familias, amigos, líderes de iglesia y hasta incluso los enemigos, dijo Cristo. Bueno, vemos cómo Moisés no minimiza ni justifica, dice con claridad, este pueblo ha cometido un gran pecado. La intercesión verdadera comienza cuando se reconoce la magnitud del problema. También tuvo una determinación en la oración porque sube al monte con un solo propósito, busca perdón. No presenta excusas humanas, tampoco justificaciones, sino que apela a la misericordia de Dios. Qué buena enseñanza para nosotros. El ruego por el perdón que hace aquí Moisés, porque dice, Señor, perdone el pecado del pueblo. La palabra usada aquí significa literalmente cargar, es decir, que Dios asumiera la culpa. Qué interesante, lo cual aquí anticipa lo que Cristo haría en la cruz por usted y por mí. La entrega personal que hace aquí Moisés llega al punto más alto de su intercesión porque dice, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Estaba dispuesto entonces a perder su propio lugar en el libro de la vida antes que ver destruido al pueblo. Bueno, un anticipo de Cristo definitivamente. Moisés refleja a Cristo como ese mediador. Lo que Moisés solo ofreció, Jesús lo cumplió porque entregó su vida y cargó con nuestros pecados. Y así el clamor de Moisés revela la profundidad de un amor que no busca lo suyo. Al interceder por Israel se identificó con los culpables y estuvo dispuesto a perderlo todo con tal de salvarlos. Ese espíritu de sacrificio anuncia a Cristo, quien no solo oró por los transgresores, sino que realmente dio su vida por ellos. El perdón que Moisés suplicó solo fue posible en la cruz, donde Dios mismo cargó nuestros pecados para ofrecernos salvación. Esta intercesión nos recuerda que el amor de Dios va más allá de la justicia humana y que nosotros también estamos llamados a ponernos en la brecha, orando con fervor por quienes más necesitan la gracia restauradora del Señor. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias. Hemos aprendido más acerca de Cristo, de su obra intercesora, por medio de esta acción de Moisés en favor de su pueblo. Un pueblo que se equivocó, un pueblo que se apartó de tu camino y aún así tuviste misericordia, quisiste restablecer la relación que había sido rota. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en nuestros caminos, a no cambiarte por alguien o algo más, sino, Señor, reconocer que eres Dios soberano, que eres nuestro creador y buscar siempre adorarte solo a ti, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Hasta pronto.